Hola a todos, espero que tengáis un día maravilloso. Hoy seremos testigos del momento en que una prueba de ADN amenaza con destruirlo todo hasta que Tuna regrese a casa lista para marcharse para siempre. Y Alex revela la verdad que cambia todo lo que sabía. Henry no es su hijo, pero él los eligió. Si disfrutaste la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. La mañana llegó suavemente sobre la pequeña casa de campo, pero la paz aún no se había instalado. La luz del sol se filtraba a través del denso follaje verde del exterior y proyectaba un suave resplandor amarillo sobre el patio, tocando el porche de madera, el suelo de tierra compactada y la pequeña cuna donde el pequeño Henry dormía plácidamente sin ninguna preocupación en el mundo. Tras el amanecer, el aire tenía un ligero aroma a tierra húmeda y hojas frescas y cálidas. Debería haber sido el comienzo de un día normal, pero en cambio se sintió como el inicio de un desafío. Tu apareció en la puerta con una expresión tranquila que era casi más insoportable que cualquier ira pública. Se mantuvo erguida una mano a su costado y con la otra sujetaba el borde de su bufanda contra la brisa matutina. Su mirada estaba fija en Tuna. Sin titubear ni mostrar delicadeza, se preparó para este momento. «Hoy haremos la prueba», dijo ella. Su voz era tranquila, pero transmitía una presión que helaba la sangre. No había lugar para fingir malentendidos. Para comprobar si el niño era realmente hijo de Alex. Esas palabras cayeron sobre la pequeña casa como algo arrojado a través de un cristal. Tuna estaba de pie cerca de la mesa, una mano permanecía sobre la tela que estaba doblando. Al principio no se movió en absoluto. Los dedos apretaron con más fuerza la tela hasta que los nudillos se pusieron pálidos. La sonrisa cortés que solía aparecer en situaciones difíciles desapareció de su rostro tan rápidamente como si nunca hubiera existido. Bajó la mirada. No fue porque aceptara la acusación, sino porque sabía que este momento la había estado esperando durante mucho tiempo. El miedo que sintió no llegó de repente. Se fue acumulando por capas. Primero llegó la escalofriante conmoción de escuchar la petición en voz alta, luego la carga más pesada que se escondía debajo. Al darse cuenta de que el amor, la paz y la pequeña y frágil vida que se le permitió construir junto a Alex, ahora todo se puede medir con un resultado en un papel. Tu entró. «No dejes que Alex sufra ninguna desventaja», dijo. Esa declaración tenía un tono completamente diferente. No era solo sospecha, sino el miedo de una madre que se había transformado en juicio. Tuna sintió que su respiración cambiaba. Se volvió menos profunda. Sin su permiso dirigió una mirada hacia la cuna donde Henry aún dormía. Su pequeño pecho subía y bajaba con regularidad. Su inocencia le impedía darse cuenta de que los adultos que lo rodeaban habían comenzado a destrozar el hogar en el que una vez confió. Tuna asintió levemente. Aún no podía hablar. Tu la observó atentamente y el silencio solo hizo que su expresión se volviera más rígida. A medida que el sol subía un poco más, la casa ya no estaba cálida. La luz de la mañana seguía entrando por la ventana, pero ahora parecía más fría, perdiendo su calidez. Cuando Tu lo repitió, su voz era más grave y tajante. «Tienes que dejar esto claro», dijo. «Alex es mi hijo. No voy a dejar que críe al hijo de otra persona». Tuna bajó aún más la cabeza, dejando que su cabello le cubriera el rostro, ocultando el enrojecimiento que aparecía en sus ojos. Odiaba que su silencio pareciera un pecado. Y lo que resultaba aún más exasperante era que no tenía ninguna excusa lo suficientemente simple como para superar este escrutinio. La verdad nunca fue fácil y ahora se interponía entre ellos como algo vivo. Tu se acercó. «Si el niño no es suyo, entonces ¿por qué sigues aquí? ¿Vas a dejar que Alex se encargue de esto por el resto de mi vida?», dijo con la voz temblando de ira y dolor. Eso finalmente obligó a Tuna a decir algo. No por ira, no por desafío. Pero su voz era tan tensa que apenas se parecía a la suya. «Haré la prueba», dijo. Esas palabras fueron como una puñalada en la frente.
Sabía cuáles serían las consecuencias no solo para ella, sino también para Alex, con la casa con cualquier forma frágil que su felicidad hubiera intentado crear. Imposible, dijo tú de inmediato. Una fugaz ternura cruzó su rostro, pero no era consuelo sino la satisfacción temporal de alguien que cree que la verdad acabará siendo revelada. Tuna se dio la vuelta antes de que las lágrimas la inundaran por completo. Se acercó a la cuna y tocó la cabeza de Henry con dedos temblorosos. Su cabello era suave y cálido, auténtico. El mundo se redujo por un instante a ese diminuto punto de contacto. La soledad la envolvió por completo, casi hasta el punto de ser perceptible a través de sus sentidos. Los pájaros afuera seguían piando. En algún lugar del patio, una gallina escarbaba entre las hojas secas. La vida seguía su curso normal. Mientras tanto, su corazón parecía estar al borde de algo irreversible. Poco después, la puerta principal se abrió de nuevo. Alex entró trayendo consigo el polvo y el calor de una jornada de trabajo. Lo sintió en el mismo instante en que puso un pie dentro. No necesitaba que nadie le dijera que algo andaba mal en la habitación. Tú permaneció sentada rígidamente. Tuna estaba de pie junto a la cuna con el rostro ligeramente girado y el ambiente se tornó pesado. Alex dejó lentamente la bolsa en el suelo. «Mamá», dijo. Pero tú habló antes de que Tuna pudiera levantar la vista. «Alex, tienes que saber la verdad. No voy a permitir que mi hijo críe al hijo de otra persona». Alex la miró luego a Tuna y después volvió a mirarla. Su rostro no se endureció en absoluto, lo que hizo que el momento fuera aún más incómodo. Simplemente se acercó con voz baja y uniforme. «Mamá está bien», dijo. «Por lo que a mí respecta, con estar con Tuna es suficiente». Tú lo miró fijamente. «No importa de quién sea el hijo», continuó Alex, «mientras ella y el bebé estén sanos y salvos y felices». La habitación pareció temblar cuando dijo eso. Aquella declaración no solucionó nada. No pudo borrar la duda ni el dolor, pero se disolvió en el aire sofocante como agua fresca, y Tuna sintió un escalofrío recorrerle la espalda por un segundo. Un inmenso alivio al sentirse protegida. Pero tú negó con la cabeza de inmediato. «Mi hijo no puede sufrir semejante destino. No lo aceptaré». Sus ojos estaban enrojecidos. «No lo aceptaré». Alex se volvió hacia Tuna. Su expresión se suavizó tan rápidamente que casi la hizo llorar. Extendió la mano y tomó la suya con delicadeza. Sus dedos sujetaron los de ella con una tranquila seguridad. La gratitud la invadió con casi la misma fuerza que la culpa. Incluso ahora, él todavía la elegía a ella. Incluso ahora, después de toda la tensión, después de todas las dudas, después de todos los miedos que tenía, él permanecía a su lado sin dudarlo. Alex miró a su madre, y cuando volvió a hablar, su voz era más firme. «Ya he tomado mi decisión. Por favor, no me obligues a elegir entre tú y mi familia». La palabra familia flotó en la habitación como un desafío y una promesa. Henry se removió en su sueño en ese instante. Un sonido suave e inquieto emanó de la cuna. Ese momento le causó a Tuna un dolor inmenso. Los adultos estaban atrapados entre el orgullo y la verdad, la lealtad y la tristeza. Y en medio de todo aquello, había un niño inocente que no necesitaba ninguna de esas palabras, sino toda su protección. Al mediodía, el sol se había vuelto más intenso. La luz se filtraba entre las hojas del exterior, proyectando haces nítidos sobre el jardín. La casa se sentía más calurosa y pequeña. Sue aún no se había marchado. Seguía sentada cerca de la puerta. Su presencia era un recordatorio silencioso de que la verdad ya no podía posponerse. Alex salió un momento para atender algunos asuntos, dejando a las dos mujeres en un silencio asfixiante. Entonces tú volvió a hablar, pero la ira en su voz había cambiado. Se había vuelto más dolorosa. «Yo sé la respuesta mejor que nadie», dijo. «Si el niño no es de Alex, no dejen que cargue con esa responsabilidad para siempre». Tuna cerró los ojos por un instante. Luego se agachó, levantó a Henry y lo abrazó con fuerza.
No fue un gesto dramático, sino la forma en que una madre se aferraba a lo último que quedaba en una habitación que se había vuelto insegura. Sin decir una palabra más, salió de la casa. El hospital del distrito no está lejos, pero el camino hasta allí parecía interminable. El viento soplaba con fuerza contra su rostro, mientras caminaba esparciendo su cabello alrededor de sus mejillas. Henry se movió una vez en sus brazos, luego se quedó quieto de nuevo confiando plenamente en ella. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. No porque no supiera lo que estaba haciendo, sino porque sabía perfectamente cuál sería el precio. ¿Sería el amor lo suficientemente fuerte como para superar una verdad como esta? No tenía respuesta. En el hospital, los pasillos eran fríos e impersonales, con paredes blancas y sillas de plástico. Un miembro del personal llamó su nombre, pero ella no levantó la vista. Tuna se sentó con Henry en su regazo mirando fijamente al frente mientras los sonidos del edificio flotaban a su alrededor, como si provinieran de otro mundo. Cuando la llamaron, se puso de pie con las piernas temblando. La prueba pasó demasiado rápido. Demasiado rápido para algo que tenía el poder de destruir una vida. Cuando el médico regresó con el papel, leyó los resultados con un tono profesional y uniforme. El niño no es biológicamente de Alex. Eso fue todo. Sin crueldad ni lástima, solo información. Pero para Tuna esa afirmación fue como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Destrozó por completo la frágil coraza que había intentado mantener. Por un instante no lloró. Simplemente se quedó sentada con los ojos bien abiertos, incapaz de moverse. Apretó con fuerza el papel en su mano. Entonces el rostro de Alex apareció en su mente, vívido, su sonrisa, su voz. La calidez de su mano sobre la de ella, la forma en que dijo familia sin dudarlo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro hasta el cabello de Henry, mientras se inclinaba para besarle la frente. Ahora sabía que traer ese papel a casa no era solo un hecho, era una decisión. El pasillo del hospital parecía aún más frío cuando salió. Tuna cruzó la puerta corrediza, abrazando a Henry contra su pecho. Los resultados arrugados de la prueba se aferraban a su mano mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse. El polvo del camino exterior teñía el suelo de un rojo óxido intenso, pero ni rastro de calor la alcanzaba. Caminaba despacio no porque Henry pesara, sino porque el trozo de papel que tenía en la mano había desplazado el peso de todo lo demás. El niño no es de Alex biológicamente. Esa verdad estaba doblada en su mano. Había imaginado ese momento antes. Había imaginado la cara de Alex cuando le contara la verdad. Había imaginado marcharse antes de que él pudiera decir nada. Pero la realidad siempre pesa más que la imaginación. Cuando llegó al patio, el sol ya se había puesto. La casa estaba bañada en una luz roja y violeta. La puerta se abrió. Alex estaba dentro. Parecía haber estado esperando desde que ella se fue. Tuna caminó lentamente hacia la mesa. Colocó el papel frente a él. «No es tu hijo», susurró. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. «Si no puedes aceptar esto, me llevaré al bebé y me iré». El silencio llenó la habitación. Pero no fue un silencio de rechazo. Alex miró el papel. Luego la miró a ella. Se levantó de la silla y caminó lentamente hacia ella. «Está bien», dijo. Tuna levantó la vista incapaz de creer lo que había oído. Alex estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cada detalle de su rostro. Había dolor, sí, pero no el dolor de la traición. Era algo más profundo, más tierno, más maduro. La mirada de un hombre que ya había aceptado una verdad mucho antes. Extendió la mano y secó una lágrima de su mejilla con el pulgar. En realidad, ya lo sabía. Tuna lo miró fijamente. «Hace mucho tiempo que sé que el niño no es mío». Sus palabras la golpearon con la misma fuerza que el resultado del hospital. ¿Qué susurró? Alex suspiró suavemente. «Sabía que si te presionaba demasiado te irías antes de creer que alguien podría amaros a los dos». Tuna lo miró como si lo viera por primera vez. Él lo sabía, y aún así la eligió.
Aun sabiendo la verdad, permaneció al lado de Henry. La fuerza de esa revelación la rompió por dentro. Comenzó a llorar con más intensidad. Pero ahora no era por vergüenza, era por gratitud. Alex tomó a Henry con cuidado de sus brazos temblorosos y los abrazó a ambos. Los tres permanecieron allí en la pequeña habitación mientras el sol desaparecía detrás del horizonte. Tuna apoyó su rostro en su pecho. Henry murmuró suavemente y luego se quedó quieto entre ellos. Alex lo sostuvo con la serenidad de alguien que había tomado esa decisión mucho tiempo atrás. Su amor no estaba construido sobre la sangre. Estaba construido sobre elecciones. Elecciones silenciosas, repetidas una y otra vez, sin testigos, sin recompensa. Afuera los primeros insectos de la noche comenzaron su coro. Mucho después, cuando las lágrimas se secaron, Henry estaba completamente despierto. La noche había caído sobre el pueblo. Una delicada luna creciente colgaba sobre los árboles proyectando una tenue luz plateada sobre el patio. El porche estaba limpio y había una mesa sencilla puesta afuera. Alex sacó el arroz. Tuna colocó pescado estofado y espinacas de agua hervidas. Henry estaba sentado en un pequeño taburete entre ellos, mirando los cuencos con curiosidad. Era una comida sencilla, pero para ellos era sagrada. Alex tomó el trozo de pescado más tierno y lo colocó sobre el arroz de Tuna. Ella lo miró con los ojos aún rojos, pero diferentes ahora. La tristeza seguía allí. La conmoción también. Pero debajo de todo eso había algo nuevo. Confianza. Henry dejó escapar un pequeño sonido de alegría. Alex sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Tuna observó a ambos y comprendió algo con absoluta claridad. Esta familia ya no dependía de la biología. Dependía de algo mucho más fuerte. Se inclinó y besó la frente de Henry. Luego miró a Alex al otro lado de la mesa. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos decían lo mismo que su corazón. Te elegí antes y te sigo eligiendo ahora. La luz de la luna iluminaba la mesa mientras el vapor del arroz se elevaba suavemente en el aire. Por primera vez desde la mañana, Tuna respiró profundamente sin sentir que su corazón se rompía. La verdad no los había destruido, solo había revelado lo que realmente importaba. Y lo que quedó fue más fuerte que el miedo. Un hombre, una mujer, un niño entre ellos, y un amor lo suficientemente silencioso y firme como para superar incluso la verdad más dura. Los tres permanecieron sentados bajo la misma luz de luna, eligiendo el mañana. Không hề có chút dao động, Thủ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó. Đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi, còn Tử Tiêu cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Vì một chiến mới bắt đầu không được Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.